Hola, buenos días. Tras el parón veraniego, este mes de septiembre se ha retomado por parte de los agentes sociales y el gobierno la negociación de dos temas laborales de gran interés. Por una parte, tenemos la prórroga, o más que posible prórroga, de los ERTEs más allá del 30 de septiembre, si bien está por ver hasta cuándo se van a prorrogar, en qué condiciones y si va a ser para todos los sectores de actividad o solo para aquellos sectores que se considera han estado más afectados por la crisis. Por otra parte, está la regulación del teletrabajo con la finalidad de dar respuesta a las diversas necesidades que plantean esta nueva modalidad de prestación del trabajo. Respecto al teletrabajo, ya les anticipamos a mediados de mayo una entrevista a nuestra compañera Sara Bueno, a la presidenta de la Universidad a Distancia de Madrid, la señora Arantxa de las Heras, en la cual nos daba unos pequeños consejos sobre la prestación de trabajos en la modalidad de teletrabajo. Y más recientemente, a mediados de julio, hicimos una entrevista con nuestra compañera del Departamento Laboral de PIC Benfix, Montse Teruel, en la que ella nos hacía un pequeño esbozo de por dónde se estaba planteando esta nueva ley de teletrabajo. Ambas entrevistas, si son de su interés, pueden visualizarlas en nuestro canal de YouTube. Por la información que va apareciendo en prensa sobre el teletrabajo, parece que uno de los elementos más importantes es el porcentaje de jornada que se va a prestar sus servicios en teletrabajo para determinar si se está en una modalidad presencial o en una modalidad de teletrabajo. Y evidentemente que es importante, ¿no? Porque ese porcentaje nos va a marcar la línea de aplicación de la ley en unos supuestos o no. Pero, a nuestro entender, hay otros factores también muy importantes a tener en consideración y a tener presente, como por ejemplo el control de la actividad laboral por parte de la empresa, las medidas de seguridad informáticas que deban implantarse para proteger los datos y la información de la empresa y el uso privativo o no de esos equipos informáticos puestos a disposición de las personas trabajadoras, todo ello puesto en relación con el derecho a la intimidad de las personas. Si bien estos elementos no son nuevos, entendemos que ganan una nueva dimensión por cuanto hasta ahora la prestación de servicios se realizaba en un centro de trabajo titularidad de la empresa y a partir de ahora, cuando se presten servicios en la modalidad de teletrabajo, va a ser en el lugar elegido libremente por el trabajador. Y no nos engañemos, en la práctica totalidad de los supuestos va a ser el domicilio particular de la persona trabajadora. Por lo tanto, eso gana una dimensión diferente. Por otra parte, también hay otro elemento, no menos importante, que es determinar qué costes están afectos directamente a la prestación de trabajo en esta modalidad para saber qué costes debe asumir o no la empresa. Por lo tanto, llegado a este punto y atendiendo a que no hay un texto definitivo todavía, que se está negociando, nuestro consejo es que las empresas han de ser cautas, no han de tomar decisiones ni han de asumir compromisos con sus trabajadores respecto a esta modalidad de teletrabajo, a la espera de tener un texto definitivo para que una vez llegue esa publicación de la ley, pues no nos encontremos en una situación incómoda o no deseada que enrarezca las relaciones laborales. Dicho esto, agradeciéndoles su atención y esperando que este breve comentario les haya sido de utilidad, les animamos a que se suscriban a nuestra newsletter a través de nuestra página web y a que nos sigan en las redes sociales a través de LinkedIn, Twitter y nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.